Saludos miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. Voy a dar inicio con la clase de matemáticas correspondiente al curso de sexto año de educación básica. En esta semana número 8 abordando el tema de significado de la fracción y las clases que éstas ameritan. Comparto con ustedes una terminología también en cuanto a las bases de una fracción. Y también decimos lo siguiente, que en general la fracción es uno de los conceptos matemáticos más usados en la actividad cotidiana del ser humano. En el caso este es en el referido a las fracciones. Para tener la idea práctica de una fracción se considera la totalidad de un objeto como una unidad. La fracción como parte de la unidad. Bien, en general vamos a tener siempre, por denotación, cuando nos encontremos en general aquí también a una fracción, esta va a comprender a una unidad y de esa unidad también vamos a extraerle unas ciertas partes o unos ciertos valores, también los podemos acotar de esa manera, que va a reflejar en este caso un numerador. Y en general también la parte total, la totalidad que representa dicho conjunto o unidad, va a ser nuestro denominador. Entonces decimos, si dividimos un papel en 6 partes iguales y pintamos 5 de dichas partes, entonces toda la parte pintada del papel la representamos por 5 sextos. Bien, tenemos a una unidad que en general, en este caso, como nos plantea el ejemplo, es el papel. Y el papel se va a ver representado por 6 partes iguales. Por 6 partes iguales. Entonces decimos que la unidad compende a 6. Que 6 va a ser la totalidad de los elementos dentro de dicha unidad. Ahora, entonces dice que toda la parte pintada del papel la representamos por 5 sextos. En esa parte vamos a referirnos a que en una unidad vamos a escoger ciertos valores de los que van a ser utilizados de la parte del valor, en este caso 5. Entonces decimos que las partes pintadas, 1, 2, 3, 4, 5, va a representar el valor del numerador. Y 6, en este caso, la totalidad de los datos que se encuentran de la unidad va a ser nuestro denominador. Ahora entonces también, de la misma manera, el denominador es 6 y representa la cantidad de partes iguales en el que se ha dividido la unidad. Ahora, el 5, o el numerador en este caso, representa la cantidad de partes que se ha tomado de dicha unidad. Bien, ahora una ejemplificación también. También recordando lo siguiente, la fracción es también utilizada para indicar que la unidad ha sido dividida en partes iguales y que ellas se ha tomado una u algunas partes. Bien, entonces también es importante recordar la terminología de cada uno, en este caso los términos de la fracción. Y en la fracción trabaja tanto el numerador, que es el número de la parte superior, y el denominador, que es el valor que se encuentra abajo en la parte inferior, y podemos decirlo que es el número de la unidad que corresponde, y el denominador va a ser el cual se le va a ser dividido. Bien, en este caso tenemos también una representación gráfica en un diagrama de pastel. Tenemos aquí en general 5 valores, decimos 1, 2, 3, 4 y 5. Y 2 va a ser la parte que se le va a escoger de dicha unidad. Muy bien, también entonces pasamos con un siguiente ejemplo. Dice, escribir la fracción representada en el gráfico. Tal y como la podemos ver aquí. Primero contamos cuántos en un gráfico, cuántos elementos están considerados, la totalidad. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ya la totalidad de nuestros datos va a pasar a la parte del denominador. En este caso es 6 porque hemos contado las partes. Entonces decimos que esta unidad contiene 6 partes. Y luego ahora procedemos a calcular cuántas en general de dicha unidad, cuántas partes van a ser escogidas para ser utilizadas. En este caso entonces procedemos con el siguiente color. Decimos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces decimos que son 5 en general. 5 va a ser el número que va a ser representado por el valor de numerador en la parte superior. Bien, entonces también dicho en análisis de solución, ves lo siguiente. El gráfico muestra que la unidad se ha dividido en 6 partes y que se ha tomado 5. Por lo tanto, escribimos el 6 como denominador y el 5 como numerador. Bien, la representación allí. Ahora pasamos también con lo siguiente. Otro uso que se les da a las fracciones es calcular una parte de
una determinada cantidad. En ese caso dividimos la cantidad para el denominador y a ese resultado lo multiplicamos por el numerador. En este caso vamos a trabajar también con las operaciones, en este caso con las convergencias de un número fraccionario impropio a uno mixto o viceversa, porque ellos también van a hacer o van a meritar cambios. En este caso pasamos con un ejemplo y decimos lo siguiente: calcular las 2/5 partes de 30. Ahora entonces la solución procede de la siguiente manera: vamos a multiplicar el valor de la parte entera por el denominador, en este caso 105, y por último se le multiplica el numerador. Dicho esto, entonces la solución sería la siguiente: dividimos en este caso 30 para 5, 30 para 5 con un resultado de 6, y al resultado lo vamos a multiplicar por la parte del numerador, tal y como les mencioné. Entonces decimos que ahora 30 dividido para 5 va a ser 6, y 6 multiplicado para 2 nos va a dar un resultado de 12, porque 6 por 2 es 12. Entonces decimos, es decir, las 2/5 partes de 30 son 12. Bueno, son 12. ¿Ven? Entonces esta manera nos ayuda a calcular un cierto porcentaje de un número, en este caso de 30. Bien, esto es muy importante recordarlo. Ahora, como les mencioné anteriormente, que las fracciones, en este caso, así podemos llamarla una fracción impropia, tal y cuando se ve mostrada en esta parte. Y una fracción mixta es cuando contiene tres términos que se encuentran dentro de una fracción. En este caso viene siendo una parte entera, el numerador y el denominador. Ahora vamos a trabajar con las convergencias de esta. La fracción mixta a una impropia. Tal y como había mencionado, una fracción mixta se contiene de tres partes. En este caso, un valor entero, en este caso también el de fracción, el numerador y el denominador. Ahora, el proceso es el siguiente: cuando queremos transformar un número mixto a una cantidad, en este caso una fracción mixta a una cantidad de fracción impropia, se realiza el siguiente resultado: se multiplica el denominador por el entero. En este caso el denominador es 5 y nuestro valor entero es 3, con un resultado de 15. Ahora ese 15 va a ser sumado para el numerador, tal y como se menciona, súmale el numerador. Entonces tenemos que vamos a multiplicar el entero con el denominador y luego le sumamos el numerador. Muy bien, entonces tenemos como resultado un 15 más 2 aquí, que nos da como resultado de 17. Entonces decimos que 17 va a ser nuestro nuevo valor de numerador, y el denominador por su parte pasa igual, se mantiene directo, como ustedes pueden ver aquí. Bien, eso es la solución también para muchísimos ejercicios o ejemplificaciones que se pueden abordar sobre la convergencia de una fracción mixta a una impropia. Por favor, es importante recordar el procedimiento. Ahora, ¿cómo transformamos una fracción impropia a una mixta? Se lo resuelve de la siguiente manera. Tenemos aquí a nuestra fracción impropia y ahora queremos transformarla a una mixta. Recuerden que la mixta se componía de tres términos. Entonces pasamos con el siguiente valor. Esto lo realizamos con una división normal. Solo vamos a usar las terminologías, en general los valores que nos queden de dicha división. Entonces colocamos 3, en este caso 8 dividido para 3, 8 dividido para 3. Procedemos a hacer una división normal. Un número que multiplicado a 3 me dé 8 o que se le acerque. En este caso es 2, porque 2 por 3 es 6, y que es un número aproximado a este. Entonces colocamos el 6 y hacemos la resta respectiva, y nos tiene como valor en este caso el residuo. Este es el residuo. Recordemos también, es importante recordar las partes de la división: el dividendo, el numerador, el residuo y el cociente. Bien, entonces esa parte del residuo va a ser nuestro numerador. 2, la parte entera, que se puede reflejar de esta manera, es los valores de cociente. El denominador por su parte va a ser el número al que se le estaba dividiendo. Entonces, ya haciendo el proceso de la división, hemos de seleccionar los valores en el respectivo orden. El residuo pasa como nuestro numerador, entonces a la parte superior. La parte entera va a ser reflejada por el cociente, en este caso 2. 2 va a ser nuestro valor de número entero. Ahora el denominador va a ser el número, en este caso también pasa igual
porque ese va a ser, entonces notamos que es el número al cual se está dividiendo. Bien, entonces es importante recordar el procedimiento también. Ahora, para finalizar, tenemos las clases de fracciones que nos podemos encontrar. Pueden ser de 4 tipos: propia, impropia, aparente y unitaria. En este caso, las características que nos presentan en la propia es la siguiente: que el numerador es menor que el denominador. Y esta es en general el tipo de fracción más usada o más conocida, que tenemos en general aquí una gráfica de 9 elementos. De los 9 elementos solo se escoge una parte, en este caso una parte menor a esta, tal y como se puede ver reflejado, que es 7 noveno. Decimos que tenemos en general una unidad que tiene 9 elementos en total, pero de los 9 yo solo estoy escogiendo a 7. Entonces decimos que el numerador es menor que el denominador. Bien, ahora la impropia nos dice que el numerador es mayor que el denominador. Cuando tenemos en general un número con valor mucho más alto en la parte de superior o el numerador que el denominador, que en este caso sería con un valor mucho más bajo que el numerador. Bien, en este caso se representa de la siguiente manera, colocando los valores, también aquí haciendo un análisis gráfico, es que nuestros valores van a ser correspondidos de acuerdo a las gráficas o en general el conjunto de valores a los cuales se le puede incrustar esa unidad. En general, aquí como ustedes pueden ver, hay una unidad de la cual está siendo partida en 4. 1, 2, 3. ¿Y por qué 3? Porque prácticamente con estas 4 unidades no me alcanzaría a cubrir este 9 de aquí. Entonces por ello se le suma una más. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 4 aquí sumado es 8 y una 9. Entonces por ello se le suma esta unidad más. Pero eso sí, manteniendo la parte en este caso del denominador como el valor base o la totalidad de cada unidad. Bien, ahora el aparente dice que requiere de una o más unidades completas. Bien, en este caso es la representación mucho más fácil porque nos dan como resultado los números enteros. Tenemos aquí entonces que siendo divididos también un valor o en general también a una gráfica, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Decimos entonces que 8 va a ser la totalidad de nuestra unidad, o que esta unidad está partida en 8. ¿Y por qué tenemos 2? Porque 2 nos ayuda a cubrir el porcentaje que queremos desear. En este caso queremos extraer 16 elementos. Entonces se trabaja con 8 unidades y como respuesta a esta vamos a tener que se va a trabajar con 2 unidades. Bien, entonces decimos que van a utilizarse 2 unidades para cubrir 16 octavos. Y ahora la unitaria por su parte es cuando tenemos siempre el numerador con 1 y el denominador, bueno, viene siendo igual, puede variar nuestro número, pero en general la podemos representar siempre así, por nuestro numerador, que siempre va a ser 1, y la unidad, en general la unidad que esté partida, solo vamos a escoger una parte. Bien, con ello finalizo la clase de hoy. Muchas gracias.